Gökberg y Semre se reúnen en el mismo set y el aire entero parece detenerse. La noticia corrió como un susurro que pronto se volvió grito. Y las cámaras no dejaron escapar ni un solo detalle. Nadie esperaba verlos juntos. Nadie imaginaba que sus caminos volverían a cruzarse de manera tan explosiva. Y sin embargo, ahí estaban, frente a frente, compartiendo el mismo espacio, respirando la misma tensión. El ambiente se llenó de miradas curiosas, de gestos contenidos, de silencios que decían mucho más que las palabras. Los seguidores, desde sus casas, no daban crédito a lo que veían sus ojos y comenzaron a escribir en redes sociales como si el mundo se fuera a terminar. La expectación creció como una ola que no deja de avanzar, arrasando con todo a su paso y colocando esta reunión en el centro del universo mediático. La escena parecía sacada de un guión escrito para impactar, pero era real, tan real que hasta el aire parecía vibrar de emoción. Gökberg apareció primero, con esa seguridad que siempre lo ha caracterizado, un paso firme, una mirada que no se quiebra, un gesto de quien sabe que está a punto de protagonizar un momento único. Y poco después, Semre entró en el mismo escenario, elegante, serena, con la fuerza de quien no teme a los ojos que la observan. El silencio de los presentes fue inmediato, como si cada persona hubiera comprendido que estaba presenciando historia pura. La tensión se podía sentir en la piel, en cada respiración, en cada segundo que pasaba sin que ninguno de los dos dijera palabra. La magia no estaba en lo que se decía, sino en lo que no hacía falta decir. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Cada captura, cada gesto, se convirtió en tema de conversación en foros, en chats, en transmisiones en vivo. El mundo parecía girar alrededor de esta coincidencia tan esperada como inesperada. No era solo una reunión, era un choque de energías, una fusión de pasados, de recuerdos, de emociones que habían quedado guardadas en la memoria colectiva. Los fanáticos no dudaron ni un segundo en viralizar las imágenes, multiplicándolas como si fueran joyas imposibles de repetir. Nadie podía quedar indiferente, porque lo que sucedía no era solo un encuentro. Era un símbolo, un recordatorio de que algunas historias nunca terminan del todo. Los corazones latían más rápido, como si cada latido estuviera marcado por el compás de esa reunión inolvidable. Las cámaras no se apartaban ni un instante. Cada ángulo buscaba capturar la intensidad que flotaba en el aire. Los periodistas hablaban en sus micrófonos con voces agitadas, sabiendo que tenían entre manos el material más potente del momento. El público en casa no dejaba de comentar, algunos emocionados hasta las lágrimas, otros incrédulos, muchos simplemente impactados por la magnitud del instante. No se trataba de una coincidencia común, era una reunión cargada de simbolismo, de expectativas, de recuerdos compartidos. Cada mirada de Gökberg hacia Semre parecía tener un peso propio. Cada gesto de Semre estaba lleno de un lenguaje secreto que solo los más atentos lograban descifrar. Era como si todo hubiera estado destinado a suceder en ese preciso segundo. La reunión se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, traspasando fronteras, idiomas y pantallas. No importaba desde qué rincón del mundo se observara. La emoción era la misma. Un nudo en la garganta, un cosquilleo en el estómago, una sensación de que algo grande estaba pasando. Los fanáticos comenzaron a elaborar teorías, a crear historias paralelas, a imaginar futuros posibles. Los editores de videos trabajaban sin descanso para montar escenas, efectos y reacciones que circularon a la velocidad de la luz.
En necessário por esos teunos junto preparaban a la velocidad de la luz. Las palabras histórico y legendario comenzaron a repetirse como mantras, porque no había manera de describir lo sucedido con menos intensidad. Este encuentro no era solo para recordar, era para marcar una época,